Pues bienvenida familia, puedes tomar tu lugar. También bienvenidos a todos aquellos que están conectados en este día. Agradecemos una vez más que abran las puertas de su hogar y de su corazón para poder nuevamente hacer iglesia aún desde tu casa. Así es que también sé muy bienvenido. Pues estamos llegando ya a los últimos días de este año. Y gracias a Dios porque la verdad que Él ha sido fiel, dice su palabra que Él es fiel y siempre lo será. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado el amor de Dios, la gracia de Dios en estos días, en estos meses. Y no sé si tengan ya listas ahí unas fotos. Todos sabemos todo lo que hemos estado pasando los últimos meses, el tiempo en que se cerró la iglesia. ¿Cuántos se acuerdan? Hace casi 20, 21 meses. Y me acuerdo cuando se cerró esto y bueno, la verdad que no se sabía cuándo íbamos a regresar, y ahí están pasando algunas fotos en las cuales veníamos a grabar las predicaciones, veníamos a dar el mensaje, pero todos estábamos en casa, todos ustedes estaban ahí en casa y no era tan fácil predicar con un auditorio vacío, pero Dios nos ha llevado por esos tiempos. Después nos permitió regresar y teníamos reuniones ahí en el estacionamiento allá afuera para que no tuviéramos contacto los unos con los otros, y fue la manera en la cual comenzábamos a regresar. Y ya después, gracias a Dios, nos fueron permitiendo abrir las instalaciones con un cupo muy reducido, pero yo creo que en todo esto la iglesia ya no es la misma. ¿Cuántos creen que tú ya no eres el mismo de antes? Esto que nos ha permitido atravesar el Señor, yo creo que ha cambiado nuestro corazón, ha cambiado la perspectiva de nuestra vida. Y yo creo que si volteamos hacia atrás, como estamos viendo esas fotos, yo estoy muy agradecido con Dios, porque a través de todo ese proceso, Dios siempre fue fiel y Dios siempre fue bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y es una realidad. Y ahora estamos siendo en otra transición, yo lo veo así, porque Dios tiene cosas mejores para el futuro. Yo hace unos días estaba escuchando una entrevista que le estaban haciendo al piloto de la Fórmula 1, al actual campeón, y él es la primera vez que este hombre es campeón del mundo, pero le empezaron a preguntar que cómo fue ese proceso. Y este hombre, ¿sabes en qué empezó a enfocarse? En las derrotas que había tenido. Y dice, gracias a esas derrotas, gracias a esos tiempos donde no celebraba, dice, ahora soy el piloto que soy el día de hoy. Y yo creo que de la misma manera eso sucede en nuestras vidas, cuando en los momentos difíciles que nadie los quiere vivir, que nadie los quiere pasar, pero a veces los tenemos que atravesar para ahora ser el hombre que somos, ser las mujeres que son ustedes. ¿Por qué? Porque eso nos ha permitido ser más fuertes y estar en otro nivel de vida. Y mira, yo quiero que me acompañes. Ahí abre tu Biblia a Primera de Samuel, al capítulo número 2, en el versículo número 1. Y aquí en estos dos versículos que vamos a leer, hablan acerca de Ana, la mamá de Samuel. Y esto es como una oración de agradecimiento. Dicen muchos que este fue como el modelo de agradecimiento cuando María supo que iba a concebir de Jesús. Y mira, vamos a leer el versículo 1 y 2. Y Ana está agradecida con Dios porque Dios le permitió tener hijo cuando antes no podía. Y fíjate lo que dice en el versículo número 1 de Primera de Samuel capítulo 2, dice, luego Ana oró. Y fíjate cómo empieza, dice, mi corazón se alegra en el Señor. ¿Cuántos pueden decir hoy en día lo mismo? Mi corazón se alegra en el Señor.
Y luego sigue diciendo, el Señor me ha fortalecido. Dice, ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Dice, me alegro porque tú me rescataste. Y el versículo 2 dice, nadie es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Y yo creo que estos versículos, también nosotros deberíamos de tener una oración de esta manera, el decir, Señor, gracias por todo lo que hemos pasado, gracias Señor, porque no hay otro como tú, porque tú eres nuestra roca poderosa, porque tú me has fortalecido y hoy en día mi corazón está alegre. Y esta es una oración que sale de lo más profundo de su corazón. Ahora tú puedes decir, bueno, a lo mejor tú lo dices porque no te ha ido tan mal o porque no has pasado tiempos difíciles, pero yo quiero decirte una realidad y ahorita vamos a ver cómo esta mujer estaba su vida. En el capítulo anterior, la Biblia nos narra la manera en que estaba viviendo esta mujer, porque esta mujer tenía una gran afrenta, no tenía hijos. Y aparte su esposo tenía otra mujer y esa otra mujer tenía varios hijos y esta otra mujer eran rivales, por decirlo así. La otra mujer, como tenía hijos, humillaba a esta Ana porque ella no podía tener hijos. Pero Ana hizo algo extraordinario, que es lo que yo te quiero comentar, y ella salió de un ambiente difícil, de un ambiente triste, con un corazón agradecido, y eso le llevó a hacer esta oración que acabamos de leer. Mira, regrésate un capítulo antes y vamos a leer en Primera de Samuel capítulo 1 versículo 10. El tema de este mensaje, ahí para que los que estén anotando lo puedas ahí anotar, y el tema de este día es: nunca dejes de ser agradecido. Nunca dejes de ser agradecido. Es fácil cuando nos va bien ser agradecido, pero a veces es complicado cuando las cosas no están tan bien, cuando hay dificultad, nos cuesta reconocer y dar las gracias a Dios. ¿Por qué? Porque a veces estamos pensando en lo que no tenemos o en lo que Dios no nos ha contestado, pero acuérdate, nunca dejes de ser agradecido. Ahora, en el versículo 10 del capítulo 1 de Primera de Samuel, esta Ana, vamos a leer cómo estaba ella viviendo. Ella aparece, ella es la mamá del profeta Samuel. Acuérdate que el tiempo de los jueces de Israel ya estaba terminando y Dios iba a empezar a levantar una nueva etapa. Ya iban a venir los reyes y Samuel era el que iba a ungir a los primeros 2 reyes de Israel. Este Samuel que vino de Ana, su mamá, y dice el versículo 10, dice: Ana con una profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Ahora, aquí nos está hablando cómo Ana estaba viviendo, y dice número 1 que estaba en una ¿qué? Profunda angustia. Es decir, Ana estaba pasando por tiempos difíciles. Y luego dice, y lloraba amargamente. O sea, no solo lloraba, sino había una amargura en su corazón. Entonces, estaba angustiada, estaba amargada. Y dice el versículo 11, dice, e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración, y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se cortará el cabello. Entonces aquí Ana estaba diciendo: Señor, dame un hijo, si tú me lo das, yo te lo voy a dedicar, él te va a servir, yo te lo voy a entregar y él va a vivir para servirte. Ahora, Ana sigue orando en los siguientes versículos y estaba orando de cierta manera, y estaba ella orando, y cuando Ana estaba orando la estaba viendo el sacerdote Elí. Pero Elí pensaba que ella estaba ebria, que había tomado vino por la manera en que estaba orando. Entonces Elí la reprende y nos saltamos al versículo número 15. Y dice lo siguiente: Ana le contesta, Elí le dice: no, Señor, respondió ella, no he bebido vino
ni nada más fuerte. Pero fíjate, aquí nos sigue describiendo la condición de Ana. Dice, pero estoy muy, ¿qué? Desanimada, y derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. Dice, no piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y mi profundo dolor. Ahora, en estos versículos que hemos leído, nos describe bien la Escritura cómo estaba viviendo Ana, cuál era su situación actual. Ya escuchamos que estaba amargada, tenía un profundo dolor, vivía angustiada ella. Ahora, no sé cuántos se pueden identificar con Ana. A lo mejor en estos últimos meses, algunos de nosotros, o quizá la gran mayoría, hemos experimentado lo que acabamos de leer, lo que estaba viviendo Ana. Pero sabes, Ana no se quedó ahí. Ana no se quedó viviendo en esa profunda tristeza. Ana no siguió viviendo amargada. Ahorita vamos a ver todo eso. Pero me encanta porque la Biblia es muy específica para que quizá nos podamos identificar con ella de la situación que estaba viviendo. Y a veces es complicado eso, el ser agradecido con Dios cuando las cosas no salen bien. Y mira, yo me he dado cuenta que a veces nos cuesta ser agradecidos porque estamos viendo lo que no tenemos. Y entonces la perspectiva de la vida cambia porque tú estás clavado en lo que no tienes, o a lo mejor estás clavado en lo que los demás sí tienen, pero tú no tienes. Y entonces, en lugar de tú ser agradecido, entonces hay una amargura y hay una tristeza. Y yo puedo ver, quizá ese es mi punto de vista y es mi opinión, pero yo creo que Ana había perdido la perspectiva del agradecimiento. ¿Por qué? Porque Ana estaba viendo a su rival, que ella sí tenía hijos, ella estaba viendo a ella y estaba perdiendo su perspectiva de lo que ella sí tenía. A lo mejor no tenía hijos, pero tenía otras muchas cosas, pero como ella estaba viendo en lo que no tenía, a lo mejor no tenía un corazón agradecido probablemente, pero lo que sí es que estaba frustrada, estaba amargada y estaba triste. Y yo quiero decirte este día que veamos exactamente lo que Dios sí nos ha permitido y con eso tú y yo podamos ser agradecidos con Él. Ahora, en los versículos que vamos a leer a continuación, viene una perspectiva diferente. Algo sucedió en el corazón de Ana y eso es lo que viene en el versículo 17 en adelante. Mira, pon mucha atención. Y dice el verso 17, dice, en ese caso le dijo Elí, ve en paz. Dice que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Entonces, aquí Elí le está diciendo, Ana, ve en paz. Dios te va a conceder lo que le has pedido. Dios te va a conceder aquello que has estado clamando desde lo más profundo de tu corazón. Y a partir del versículo 18, la historia de Ana cambia. Fíjate, dice, oh, muchas gracias, exclamó ella. Ahora, pon atención, ¿había ya cambiado la situación de Ana? No, aquí no habla de que todavía tenía un hijo, pero Ana empezó a ser agradecida. Dice, me encanta cómo el versículo 18 empieza y da una expresión con signos de admiración y empieza ahora ella a agradecer. Entonces, ahorita vamos a ver todo lo que trae el agradecimiento consigo, pero me gusta mucho este versículo 18 porque Ana deja de estar amargada, hace al lado su tristeza, hace al lado su amargura, hace al lado el dolor de su corazón y ahora Ana empieza a agradecer y dice, gracias, exclamó ella, dice, así que se fue, dice, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Y eso es lo que Dios
te quiere animar el día de hoy a que seamos agradecidos. No importa lo que has estado viviendo, no importa si estás viviendo como quisieras o no importa si estás viviendo bajo una adversidad, bajo una amargura, bajo una tristeza. El agradecimiento es importante. Y aquí vemos cómo Ana usa el agradecimiento como una llave para entrar a otra dimensión. Vuelvo a repetir, su situación no había cambiado, pero el ser agradecidos es el inicio hacia algo nuevo, es el inicio hacia las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Y luego termina el versículo 18 diciendo, así que se fue y comenzó a comer de nuevo. Me gusta porque eso habla de que ella se animó en su corazón, empezó a tomar alimento y con eso su cuerpo lógicamente recibe fuerzas y se levanta de esa amargura, se levanta de esa tristeza y dice aquí, y ya no estuvo triste. Así es que yo no sé cómo estés el día de hoy, no sé si te identificas con ella, pero el hecho de que tú y yo seamos agradecidos, eso va a cambiar las circunstancias y la tristeza se va a ir de tu corazón. Y mira lo que dice el versículo 19. Dice, temprano a la mañana siguiente la familia se levantó y una vez más se fue a adorar al Señor. Dice, después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella, y el versículo 20 dice, y a su debido tiempo dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor. Ahora, cuando Ana comenzó a ser agradecida, su bendición y la contestación de su petición empezó a acercarse y en poco tiempo se cumplió. Y ahorita vamos a ver 3 beneficios del agradecimiento. Pero mira, para irlo entendiendo mejor este mensaje y para irlo resumiendo, yo lo podría resumir con la siguiente frase. Dice, la gratitud no solo es un sentimiento, sino es una decisión del corazón. Te lo voy a repetir. La gratitud no solo es un sentimiento, sino es una decisión del corazón. Mira, ya lo nombramos, pero te digo, a veces uno siente o no siente ser agradecido. O sea, si has recibido un montón de bendiciones, pues claro que lo sientes y dices, gracias Señor por esto y lo otro, pero ¿qué sucede cuando no? Y aquí esto nos habla de que no se trata de que si lo sientes o no lo sientes, sino se trata de una decisión de nuestro corazón. Ana decidió ser agradecida. Ana dejó a un lado su tristeza, dejó a un lado su amargura y tomó una decisión en su corazón de ser ella agradecida. Ahora vamos a ver 3 cosas que produce la gratitud. Número 1, la gratitud trae contentamiento con lo que tienes. Cuando tú y yo somos agradecidos, eso trae contentamiento con lo que tenemos. Ahora, no me malinterpreten, yo no estoy diciendo que seamos conformistas, ¿va? Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de agradecimiento. Y cuando tú y yo somos agradecidos, entonces eso va a traer a nuestra vida contentamiento con la situación en la cual estamos. ¿Ah? O sea, exactamente con lo que tienes. Entonces, deja de ver lo que otros tienen y agradece a Dios por lo que sí tienes. Deja de ver también lo que no tienes y agradece a Dios por lo que sí tienes. Ahora, muchos decimos, híjole, es que pues la verdad que no me siento bendecido. Algunos piensan y a lo mejor volteas a tu alrededor, dices que mi situación económica no es buena, lo que estoy pasando aquí es un poco incómodo, no me gusta a lo mejor la manera en que estoy viviendo, no me está gustando la situación en la cual estoy pasando. Pero Dios, eso es pasajero, la situación que estás pasando es pasajera. Lo importante es que no importa cómo estés, tú tengas un contentamiento con lo que tienes. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 5.
Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice lo siguiente, dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca, ¿qué? Te fallaré, ¿y qué más? Y jamás te abandonaré. Y yo creo que Ana experimentó esto. Ana empezó a tener contentamiento, empezó a agradecer a Dios, aun a pesar de que no tenía hijos, porque ella sabía que Dios no le iba a fallar y que Dios tampoco la iba a abandonar. Y eso es lo mismo que Dios está hablando directamente a tu corazón, te está diciendo, hey, no ames el dinero. Sabes, muchas de las cosas del contentamiento tiene que ver con lo económico. No quiero decir todo, pero sí una gran parte de ello. Y entonces empezamos a fijarnos en lo que no tenemos, pero aquí la escritura es bien clara, dice no ames el dinero, no ames esas cosas, no ames las cosas materiales, dice más bien tú debes de estar contento con lo que tienes. A veces hay personas que dicen estos nunca tienen llenadero, ¿no? O sea, ya recibieron algo y quieren más. ¿Por qué? Porque ellos creen que cuando reciban las cosas van a ser felices. Pero reciben esas cosas y comprueban que no son felices y por eso quieren buscar otra cosa y cuando la obtengan, de todos modos no van a ser felices. ¿Sabes por qué? Porque no hay contentamiento con lo que tienen. Entonces aquí hay un consejo bien sabio. Dice, ¿sabes qué? No ames el dinero, porque el dinero nunca te va a traer contentamiento. Dice, más bien siempre estás contento con lo que tienes. A ver, ¿cuántos están contentos con lo que tienes hoy en día? Eso, ¿verdad? Hay algunos que todavía no levantan su mano, pero van a ver que al final la van a levantar. Pero allá en casa también que tú estás conectado, ten contentamiento con lo que tienes. Y me gusta cómo acaba el versículo, dice, pues Dios ha dicho, nunca te voy a fallar. Es decir, la situación que estás pasando no va a ser para siempre, vienen cosas mejores, por eso Dios nunca te va a fallar y jamás te va a abandonar. Entonces la primera cosa es esa, la gratitud trae contentamiento con lo que tienes. Número 2, la gratitud produce fe. La gratitud produce fe. Te lo voy a repetir por tercera vez, la gratitud produce fe. Ahora, no sé si te has dado cuenta, pero varios de los milagros que hizo Jesús aquí en la tierra, antes de llevarlos a cabo, agradeció a Dios, agradeció al Padre. Y después de haber agradecido, el milagro se convirtió en una realidad. Mira, vamos a ver un ejemplo. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 15, versículo 34. Mateo capítulo 15, verso 34 es cuando Jesús multiplica los panes y los peces. Y en el versículo 34 dice, hace una pregunta, dice, ¿cuánto pan tienen? Preguntó Jesús. 7 panes y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Ahora, este es el milagro cuando comen más de 4,000 hombres, ¿sale? Sin contar mujeres, sin contar niños. Ahora, Jesús está haciendo una pregunta, dice, a ver, necesitamos alimentar a 4,000 personas, a 4,000 hombres, más esposas, más hijos, un montón de gente. Entonces Jesús hace una pregunta y dice, bueno, vamos a ver con cuánto contamos. Pero fíjate la respuesta que le dan y le dicen, Jesús, pues nada más tenemos 7 peces y unos pocos pescaditos. Y el versículo 35 dice, entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Jesús ya estaba preparando, ya estaba cocinando el milagro, entonces manda a sentar a la gente, pero fíjate lo que dice el versículo 36, a este versículo te quiero llevar y dice lo siguiente, luego tomó los 7 panes y los pescados y ¿qué hizo? Y dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos. Ahora, fíjate, a veces el cambio de actitud que tenemos nosotros enfrentamos a la vida. ¿Qué hubiera pasado si a nosotros
Dios nos pone a hacer ese milagro. Y a lo mejor tú preguntas, así como preguntó Jesús, y cuando reciben la respuesta, ¿cuál hubiera sido tu reacción? Cuando te hubieran dicho, ¿sabes qué? Pues solamente hay 7 peces y unos pocos pescaditos. ¿Qué hubiéramos dicho? Nosotros, no, eso no va a alcanzar para nada. No, ¿cómo es posible que con tanta gente solo se haya juntado esto? Que no son dadores o esto. Y hubiéramos empezado a decir un montón de cosas. O nos hubiéramos quejado, decir, ¿cuándo vamos a alimentar a estos? Nunca va a suceder nada. Pero Jesús tuvo agradecimiento. Jesús sabía que con esos pocos panes y con esos pocos peces se iba a venir un milagro de parte del Padre Celestial. Ahora, por eso el punto anterior es ten contentamiento con lo que tienes, porque si tú tienes contentamiento con lo que tienes y eres agradecido, entonces vas a ver milagros en tu vida. Y Jesucristo entonces dice que toma esos 7 panes y esos pescados y dio gracias a Dios. Imagínate la oración que hizo Jesús. Señor, gracias por estos panes y estos peces, gracias porque esto alcanzará para multiplicar, alcanzará para alimentar a toda esta multitud en el nombre de Jesús, en mi nombre, y amén. Y ahora ponte a pensar cómo sucedió el milagro. Unos dicen que el milagro sucedió mientras partía ahí en trozos. Y luego dice el versículo, dice, y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron la comida entre la multitud. Otros creen que mientras se iba repartiendo, se iba haciendo la multiplicación. Pero lo que es una realidad es que Jesús fue agradecido. Y dice el versículo 38, dice, aquel día 4,000 hombres recibieron alimento, además de las mujeres y de los niños. ¿Por qué? Porque el agradecimiento, porque la gratitud produce fe. La gratitud produce fe. Entonces, con lo que tú tengas, sea agradecido. Y Señor, gracias porque con lo que tengo, Señor, tú harás grandes cosas. Gracias, Dios, porque la situación en la cual me encuentro, Señor, es algo momentáneo y tú me llevarás, Señor, a cosas grandes y, Padre, veré milagros. Así es que no te quejes. Jesús no se quejó porque había 7 panes y unos peces. No te quejes con Dios. A lo mejor en esta pandemia un ser querido falleció. Aún a pesar de eso, tenemos que ser agradecidos. A pesar de eso, decir, Señor, gracias. En mí hay gratitud, en mí hay fe, Señor, por lo que va a venir el día de mañana. Y Ana eso hizo Ana. Si tú te fijas, dice, después de toda la tristeza y todo eso que hemos comentado, dice, empezó a agradecer, comió. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque ella tenía la fe y tenía la certeza que Dios no le iba a fallar, que Dios le iba a dar ese hijo que estaba pidiendo con su corazón. Así que cuando tú eres agradecido, ese agradecimiento produce fe en tu vida. Por eso ten expectación por lo que Dios va a hacer el día de hoy y en adelante, y eso nos debe de tener con un corazón vibrando, decir, Señor, gracias por lo que tengo, Señor, y gracias por los milagros que vendrán en mi vida. Y la tercera cosa que produce la gratitud es que la gratitud produce bendición. Entonces, hemos visto que la gratitud trae contentamiento a nuestras vidas. Número 2, la gratitud produce fe. Y número 3, la gratitud produce bendición. Mira, me gusta mucho, ahí mismo regresando a Ana en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8, ella sigue orando, sigue levantando esta oración de agradecimiento o este canto. Y mira, me gusta cómo narra el versículo número 8 y dice lo siguiente, 1 Samuel 2:8, y dice, Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero.
¿Por qué crees que dice Ana esto? ¿Por qué Ana se sentía de esa manera? Porque con lo que leímos acerca de lo que estaba viviendo, ella yo creo que se sentía como si estuviera viviendo en el polvo, como si estuviera ahí necesitada en un basurero. Por eso dice, yo lo he experimentado, dice, nuestro Dios levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Dice, los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor. Fíjate qué diferencia. Está hablando de la basura, está hablando del polvo, y de repente termina diciendo el versículo 8, pero Él los va a poner entre los príncipes y Él los va a colocar en los asientos de honor. ¿Por qué? Porque la gratitud produce bendición. Sabes, a veces no somos bendecidos como tendríamos que ser porque no somos agradecidos. Pero aquí nos damos cuenta la importancia que es el ser agradecido. ¿Por qué? Porque cada vez que tú y yo seamos agradecidos, ya sea con cosas pequeñitas a nuestros ojos o con cosas muy grandes, pero siempre, siempre, siempre el agradecimiento traerá bendición a tu vida. Y me gusta cómo también sigue hablando Ana, y en el versículo 21 dice lo siguiente. Aquí acaba ya la oración de Ana, pero fíjate con lo que dice la Biblia acerca de ella. Dice el versículo 21, entonces el Señor, ¿qué dice ahí? Bendijo a Ana. ¿Por qué la bendijo? Porque Ana fue agradecida. Porque Ana, sin tener a Samuel, sin tener hijos, ya había un corazón agradecido de Ana. Y dice el verso 21, entonces el Señor bendijo a Ana. Ahora lee esa parte del versículo 21 y di ahora, entonces el Señor bendijo, y di tu nombre. Entonces el Señor bendijo a Alfonso. Entonces el Señor bendijo a Ana. Y fíjate lo que sucedió. Dice, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Fíjate, la que no podía tener hijos, ¿cuántos dice ahí que tuvo? 5 hijos. ¿Por qué? Porque el agradecimiento siempre va a traer bendición. Ana oraba por 1. Pero Dios dijo, no, yo la voy a bendecir grandemente. No solo le voy a dar 1, le voy a dar 5 hijos. Dice, y entre tanto Samuel crecía en la presencia del Señor. Entonces siempre el corazón agradecido, siempre la gratitud va a traer bendición a tu vida. Ahora, en esto que hemos visto, ¿qué tenemos que hacer? Yo veo 2 cosas que hizo Ana. Número 1, oró en medio de la necesidad, oró en medio de la circunstancia, en medio de su tristeza, de su amargura, levanta una oración. Y lo segundo que veo que hizo es que fue agradecida con Dios. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, orar en todo el tiempo ponerlo en manos de Dios. Por eso lo que hemos hablado continuamente es ten una comunión con Dios. Ora a Dios, Dios es tu Padre, Dios te escucha, Dios quiere bendecirte, Dios quiere que tú te acerques a Él. Por eso es bien importante orar. Y el segundo punto que Ana hizo es que ella fue agradecida y entonces empezó a vivir de otra manera, empezó a dejar de estar triste, amargada, etcétera, etcétera. Ahora, ¿con quién tenemos que ser agradecidos? Pues primeramente con Dios. Dice la Biblia que todo lo bueno, toda la dádiva, ¿de quién viene? De Dios. Y en primer lugar, nosotros tenemos que ser muy agradecidos con Dios. Pero también nosotros tenemos que ser agradecidos con la gente que está cerca de ti. ¿Por qué? Porque yo sé que todo viene de Dios, pero también Dios usa a las personas que están cerca de ti para que tu vida sea mejor. Y tú y yo tenemos que ser agradecidos primeramente
después de Dios, pues con nuestra familia. Esposo, sea agradecido con tu esposa, sea agradecido con tus hijos. A veces la mujer ha de decir, hijo, qué cruz me tocó con el marido que tengo. Lo mínimo que podemos ser es agradecidos con ella. Mujer, también tú tienes que ser agradecida con tu esposo. Porque a veces las mujeres no se imaginan todo lo que el hombre tiene que hacer para poder llevar adelante un hogar, al frente un hogar. Hijo, tú tienes que ser agradecido con tus padres, porque también no tienes idea todo lo que hacen tus padres por ti. Y a veces el joven dice, es que no tengo los tenis nuevos que todos traen, o no tengo el teléfono, el iPhone que todos quisieran tener. Eso vendrá cuando tú trabajas, hijo, pero mientras sé agradecido, porque tienes escuela, porque tienes una familia, porque tienes lo necesario para vivir. También con quién tienes que ser agradecido. Con la gente de la iglesia. ¿Sale? Porque seguramente aquí en la iglesia tú recibiste un consejo, o has recibido oración, o has recibido apoyo, o has recibido amistad. Y yo a veces lo digo, a veces nos toca dar y a veces nos toca recibir, pero sabes, a veces somos mal agradecidos o poco agradecidos. Pero también tenemos que ser agradecidos. Mira, cierto, ¿no? Qué bonita iglesia Dios nos ha dado. Y a veces ni le agradecemos a Dios. A veces se nos hace ya tan común venir cada domingo y nos reunimos y todo, pero a veces se nos va la onda, se nos va la perspectiva de cómo Dios nos tenía. Estábamos antes allá en una bodega rentando ahí, todo medio feón, y ahora dónde estamos, y a veces perdemos la perspectiva de todo ello, y a veces no somos agradecidos con aquella persona que ha estado ahí contigo hombro a hombro. Tenemos que ser agradecidos también. También agradece ahí por el trabajo que tienes. Hay a las personas que ahí trabajan, hay tu jefe a veces medio gruñón y media mala onda y lo que quieras, pero es una bendición que tengas un trabajo. ¿Cuántas personas se quedaron sin trabajo en este tiempo? Y han de haber dicho, pensado, aunque tuviera un jefe gruñón y regañón y mala onda, aún así yo quisiera tener un trabajo. Pero a veces tampoco somos agradecidos con la gente que está ahí, también con nuestros compañeros de trabajo, con la gente que nos da un trabajo. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y así con tus ojos cerrados, te voy a leer lo que dice Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 12. Fíjate, dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús, nuestro Señor. Y yo creo que eso es una realidad en cada uno de nosotros. ¿Quién es el que nos ha levantado? ¿Quién es el que nos ha fortalecido? Es Cristo Jesús. Pero aquí Pablo dice, yo doy gracias. Porque Él me ha fortalecido, porque Él me ha levantado. Dice, porque me tuvo fiel, poniéndome en el ministerio. Si gustas, levanta tus manos.
Y así como Ana oró, ¿por qué tú también yo te invito a que ores? Tómate unos instantes, tómate un minuto. Y seamos agradecidos. Padre, te damos las gracias. Por este año que está terminando. Señor, pero también te damos las gracias porque el año pasado tampoco no tuvimos la oportunidad de estar juntos al fin de año, Señor, agradeciéndote. Señor, pero ahora sí tenemos ese privilegio de estar agradecidos contigo, Dios. Gracias, porque eres tú, Jesús, que nos has fortalecido. Gracias, Jesús, porque eres tú el que nos has levantado, eres tú el que nos has animado, Señor. Señor, y así como Ana oró, Señor, en medio de su tristeza y en medio de su amargura, Señor, y en medio de todo eso, brotó agradecimiento en ella, Dios. Señor, y no importa si estamos contentos o no lo estamos, Señor, simplemente somos agradecidos contigo. Queremos agradecerte el gran privilegio, Señor, que es la vida, Señor, la gran bendición que es estar sano, Señor, la gran bendición de tener una familia, la gran bendición de tener esta iglesia, Señor, la verdad que somos, Señor, muy bendecidos y queremos agradecerte por todo ello, Señor. Gracias también, Señor, Padre, porque hay contentamiento en nuestro corazón, Dios, con lo que tú nos has dado, Señor. También gracias, Señor, Padre, por los milagros que vendrán y por las bendiciones que vendrán, Señor, como lo hemos visto. Señor, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Y ahí sigue orando. Yo quiero hacer una oración especial. Si hay gente que está como Ana, que hay tristeza en su corazón, si hay amargura, si no la está pasando bien, yo quiero pedirte que ahí levantes tu mano. Yo quiero orar por ti. Si ya llevas rato así viviendo de esa manera, o si tú estás conectado ahí en casa y estás experimentando lo que experimentó Ana, yo quiero decirte que Dios es bueno y Dios te ama. Y que a pesar de lo que estés viviendo, sea agradecido, porque lo que viene es algo muy bueno. Señor, yo quiero orar, Dios, Padre, para que tú saques de la tristeza y saques, Señor, de la condición en la cual se encuentran estas personas, Señor. Señor, que en este momento tu Espíritu Santo les levante, que tu Espíritu Santo les infunda aliento, les infunda fe y esperanza en el nombre de Jesús.